Bueno, vamos a comenzar, que ya hay un número importante de asistentes y sobre todo como respeto por la puntualidad mostrada por quienes estén desde el principio, aunque se van todavía incorporando algunos asistentes. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por asistir y bienvenidos a este acto, a esta jornada que vamos a celebrar sobre las pruebas de resistencia, con motivo de la nueva versión de las pruebas de resistencia que, como sabéis, bianualmente viene haciendo digamos, conjuntamente la Autoridad Bancaria Europea y el supervisor europeo. Esta es una edición especial, puesto que este año no tocaría. Tocaba el año pasado se cancelaron, como luego os comentaré, se cancelaron por la emergencia de la pandemia, y se pospusieron a este año se han lanzado el viernes pasado. El viernes pasado se hizo el lanzamiento formal por parte de EVA, y es un poco la razón por la cual convocamos esta jornada. Como ya sabíamos que se iba a celebrar, que se iba a lanzar el viernes, ya la habíamos convocado esta jornada. Esta jornada se va a desarrollar con el esquema que tenéis todos aquí previsto. Vamos a hacerlo a tres partes. Vamos a hacerlo va a constar de tres partes. Las dos primeras, la segunda en castellano y la tercera en inglés. En primer lugar, yo soy Ángel Vergés, que ya me conocéis, muchos de vosotros. Soy fundador y vicepresidente de AFI. Voy a hacer una primera valoración del punto de partida, el punto de partida en el que la banca europea y española afronta esos test de estrés, y el punto de partida lo marca como todas las ediciones anteriores que ha habido esos test de estrés. El punto de partida lo marca ese ejercicio de transparencia que lleva a cabo la propia EVA a final de año, y este año lo publicó en diciembre. Entonces os daré unas pinceladas de ese ejercicio de transparencia que publicó EVA en diciembre, con datos a junio o a septiembre en algunos casos, y lo complementaré con algunos elementos de la memoria de supervisión que presentó el BCE también este viernes pasado, justamente a la par, el mismo día que EVA lanzaba los test de estrés. Esa es la primera parte de la presentación. Por tanto, el punto de partida, ¿vale? A continuación, Jesús Morales, que ya lo conocéis también, es el responsable en AFI, en el área de banca, es el responsable de toda la consultoría en torno a los test de estrés. Y Jesús ha sido digamos, el responsable de la consultoría que hemos hecho con bastantes entidades, y tengo que decir, para que él es muy más modesto y no lo dirá, que entonces en las entidades con las que hemos colaborado sus resultados han sido siempre mucho mejores de lo que en el resto, ¿no? Y claramente con una optimización en aquellos ámbitos en los cuales es posible optimizar. Y finalmente, and finally, and now I turn to English, we have the tremendous pleasure and honor of having with us Pedro Duarte Neves. Pedro Duarte is, apart from a good friend of us, he's the former vice governor of Banco de Portugal, and during many years he was member of the supervisory board of the European Banking Authority, and as a matter of fact, vice president of the supervisory board. And in this task, he has been for many years, and right now he's in charge of developing and suggesting and proposing new methodologies and a new overhaul. Well, overhaul may be a hard expression, but some modification of the main methodological aspects of the stress testing. So he will present us his view and the work he has done regarding these structural changes to be done in the stress tests in Europe, in order to make them more credible, in order to try to close the gap between
regulatory and supervisory views and the company and the banking views, etc. And he will give us his views in this area. So it's as I said, it's a real honor and a pleasure to have Pedro with us. I really thank very much Pedro for his kind acceptance of being with us and presenting in primicia, I would say, presenting for the first time the main findings of his work in these structural amendments to the stress test. Thank you very much, Pedro. So now I turn, de nuevo vuelvo a castellano y si me permitís ya, ahora voy a compartir. Vale, me das el rol hoy de presentador. Vale, ¿ya se ve? Todavía no, Ángel. Pues entonces, ¿qué no le daba? Ah, aquí está, compartir. ¿Se ve ahora, Jesús? Sí. Ahora sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues yo como os decía, voy a comentar un poco el punto de partida. Y para eso, pues nada mejor que poner esta timeline que es un poco lo que ha ocurrido a lo largo del último año en términos de replanteamiento de los test de estrés. Como decía, en enero del año pasado, hace justamente un año, yo diría que casi el mismo día que este año, ¿no? En enero del año pasado se lanzó el test de estrés de EVA correspondiente a 2020. Como sabéis, esos test de estrés se vienen haciendo bianualmente desde 2014. Desde 2014, 14, 16, 18 y 20 han sido las diferentes ediciones bienalmente. EVA lanzó los test de estrés, lanzó los escenarios, lanzó la metodología y justamente cuando se iba a comenzar a hacer los trabajos internos por parte de las entidades, se decide la suspensión del ejercicio por el estallido de la pandemia. Si recordáis, el 14 de marzo, me parece que fue, o 14 o 15 o 14, no me acuerdo, cuando se declara pandemia y se decide la suspensión del ejercicio, ¿no? Bueno, por varios motivos, ¿no? El primero de ellos, pues porque los escenarios ya se habían quedado absolutamente obsoletos, pero también por una cuestión, si queréis, de eficiencia y optimización de medios. Y la propia autoridad bancaria reconoce que, bueno, con la que está cayendo en esos momentos y con los enormes riesgos que hay de disrupción y de distorsión en lo que es el funcionamiento de los flujos financieros, incluso con riesgos sobre continuidad de negocio en muchos casos, pues que es preferible que las entidades dediquen todos sus esfuerzos, a garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero y se pospone ese test de estrés. Bueno, en medio luego, en junio, la FED hace un análisis de sensibilidad, no un test de estrés propiamente dicho, sino que es un análisis de sensibilidad. No es un test de estrés porque no lo hacen las entidades, lo hace la propia Reserva Federal y en ella concluye pues, que efectivamente el rango es extraordinariamente, el rango de resultados y de consumo de capital es extraordinariamente elevado, como no podía ser menos a la vista de los escenarios tan inciertos que se abren en torno a la pandemia. Un mes después, a finales de julio, la última semana de julio, el BCE, el Banco Central Europeo, realiza también un análisis de sensibilidad de la banca europea a la COVID. Lo mismo, al igual que la FED, de hecho, replica muchos de las metodologías de la FED. No es un test de estrés porque no lo hacen las entidades, una de las entidades no participáis, lo hace el propio BCE con datos individuales, pero no participando las entidades y, por tanto, no publica datos individuales. Y un poco también, al igual que en el caso de la FED, lo que concluye es que el rango de resultados en términos de capital depletion, los llaman el capital depletion, con el consumo de capital, pues que es extraordinariamente elevado, ¿no? Y en el escenario adverso, pues da rangos
entre el 4 y entre 3 puntos y 6 puntos de caída del Z1, no da resultados individuales, pero sí percentiles. Hace ese ejercicio para 80 anticuerpos y en el caso de, pues en el percentil con peores resultados, pues bajarían por debajo del nivel de capital exigido en el marco del SREC. Es un poco, digamos, las antesalas que plantean. Luego, siguiendo la timeline, esta línea temporal, en diciembre, hace un mes y pico, la EBA publica su ejercicio de transparencia, que es, como dijimos, el punto de partida. No es un Asset Quality Review, no es, obviamente, pero sí un punto de partida comparativo, ¿no? en los principales parámetros y muy especialmente solvencia. Y finalmente, el viernes pasado, el viernes 29, parece que fue, publica la EBA, lanza formalmente, lanza los test de estrés, cuyos resultados se conocerán en julio, ¿no? Y ese lanzamiento consiste en el documento metodológico, un documento muy amplio, al que luego Jesús hará reflexión con los principales elementos, y sobre todo el documento con los escenarios. Esos escenarios, a los que también se referirá Jesús luego, como sabéis, y como al igual que en ejercicios anteriores, se componen de un escenario base, que es el que provee la Comisión Europea. Esos escenarios base, los escenarios macroeconómicos, en el caso base, se toman de los escenarios macroeconómicos de la Comisión Europea. Y luego el estresado. Y el estresado descansa en un delta, que es decir, la diferencia frente al base. Y ese delta lo provee, como siempre, como todas las ocasiones anteriores, la Junta Europea de Riesgo Sistémico, la European Systemic Risk Board, que, como sabéis, es digamos, la autoridad macroprudencial europea, que la preside también el presidente del Banco Central Europeo, en este caso Christine Lagarde, y que de alguna manera pues marca un poco lo que es el riesgo potencial al que puede enfrentarse el sistema. Por tanto, como veis, es una amalgama de una participación pues de prácticamente todas las autoridades reguladoras y supervisoras que tienen algo que ver. La Comisión Europea, la EBA, BCE y el BCE/SSM y Junta Europea de Riesgo Sistémico, ¿no? Y esto es un poco, y por tanto tiene una enorme relevancia. Siempre lo ha tenido los test de estrés, pero en esta ocasión mucho más, por ese carácter tan abierto que plantea, luego os comentará Jesús, pero el rango, el delta, es mayor que nunca. Y a la vista también de esos ejercicios preliminares que hicieron tanto la FED como el BCE, y poniendo de manifiesto un rango muy amplio de sensibilidad o de elasticidad en lo que hace al capital depletion. Eso es lo que da una extraordinaria importancia a los test de estrés, ¿no? Bien, como veis, esas cosas que han pasado, esas tantas cosas que han pasado y esos rangos tan amplios de percepción sobre lo que le puede ocurrir a la banca europea han tenido su traslación en lo que ha sido la valoración en bolsa. No me puedo resistir a a presentaros este gráfico que indica lo que ha sido la evolución en el de la izquierda de la banca española frente al IBEX y en el de la derecha de la banca europea frente al Eurostoxx. Y aquí lo que se pone de manifiesto tanto en España como en Europa es que la banca ha sido mucho más sensible, mucho más volátil que el agregado del mercado. Y que en los... Algo por ahí tiene, por favor, alguien tiene micrófono y hay mezcla de sonidos. Sí. Alguien, por favor, tiene por ahí el micrófono encendido y se está viendo interferencias de sonido. Pero bueno, sigo. Como os decía, la prueba de
de esa extraordinaria sensibilidad la ha dado el comportamiento en bolsa de los bancos españoles y europeos. Los bancos, tanto españoles como europeos, en esos momentos iniciales de golpazo y de reevaluación de todos los escenarios, cayeron mucho más que el mercado, mucho más que el mercado. Durante la mayor parte del año, como veis, se mantuvieron claramente por debajo del mercado, y en esos momentos en los cuales hay una recuperación, como fue la primera desescalada en mayo, y sobre todo la parte final del año, cuando tiene lugar ya las buenas noticias sobre las vacunas, la recuperación de la banca es mucho más intensa que en el caso del resto de sectores, pero así todo cierra el año con un comportamiento claramente inferior al del conjunto del mercado. Bien, en ese ejercicio de transparencia de la EBA, os hago un muy breve resumen del posicionamiento de la banca española frente a la europea, en términos de los principales parámetros que la EBA publica. En términos de CET1, la banca española, y esto es un dato que recurrentemente nos molesta cuando lo vemos, pero que es un dato, salimos claramente por debajo. De hecho, salimos a la cola de los diferentes sistemas bancarios europeos en términos de CET1 sobre activos ponderados por riesgo. En términos de apalancamiento, que como sabéis es lo mismo, pero con los activos sin ponderar, ahí la comparativa ya es más homogénea. Ya salimos con un dato muy similar al de la media europea. En términos de mora estamos también muy parecidos, en cobertura también. Aunque aquí hay que resaltar que tanto en términos de mora como, bueno, en todo ello hay que resaltar que estos son datos consolidados y que en términos, por ejemplo, en términos de mora y de cobertura, si nos ciñésemos únicamente a negocios en España, el caso español sale un poquito por encima del europeo. Pues mira, ahora mismo estamos aquí con el de la EBA de resistencia. Tenemos un ruido tremendo. Alguien está hablando por teléfono y es imposible escuchar a... Un momentillo. Sí, por favor. Alguien hay por ahí que tiene el micrófono puesto y lo estamos escuchando continuamente. Así que, por favor, alguien quien tiene el micrófono que lo apague porque... Que tengo el micrófono abierto, pero aquí me dice que no. Sí, estamos escuchando todo. Joder, espera un segundo. Si salgo que no. Espera, que estoy saliendo estoy en silencio, ¿no? Ay, bueno, ya parece ser que han colgado, que fuese, digamos que este gráfico es el que resume un poco la situación, y es algo en el que tanto EBA como BCE, SSM han puesto mucho énfasis, es el posicionamiento de partida de solvencia para afrontar la crisis. Este sería el requerimiento de capital y los buffers por país a junio de 2020, a ver, en el caso español, como os decía, que es el penúltimo, ¿no? Estamos claramente por debajo de la media, pero también estamos muy por debajo de la media, de hecho el menor de todos en términos de requerimientos. Lo que ocurre es que junto a esos requerimientos, el denominado management buffer, es decir, el colchón que mantienen las entidades más allá de lo exigido por el supervisor, una vez añadidos todos esos colchones, pues estamos claramente en términos inferiores. Y esto es un dato que resalta mucho el supervisor, que son los management buffers, ¿no? De hecho, hay un análisis que hizo el propio BCE en los meses finales del pasado año, donde pone de manifiesto que la mayoría de entidades bancarias en Europa no hicieron uso de la facilidad que se les dio de
de operar por debajo de los buffers. ¿Por qué? Porque el mercado te lo demanda. Entonces, de alguna manera, lo que está poniendo de manifiesto es que más allá de lo que pida el regulador en el Pilar 1 y lo que pida el supervisor en los diferentes buffers asociados al SREP tanto en el P2G como en el P2R, que es independientemente de lo que pida el supervisor, las entidades se comprometen y mantienen sus targets de solvencia claramente por encima de los requerimientos del supervisor. Bueno, pues en el caso español, ese margen, ese management buffer por encima del requerimiento del supervisor es algo más bajo que la media, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en la situación de partida es claramente mejor para el conjunto agregado del sistema y entre ellos también el español con un nivel de partida en torno al 12 y pico, a ese 12,3 o por ahí que comentaba hace un momento, como para afrontar el nuevo ejercicio. La rentabilidad resalta que está en mínimos históricos, y está en mínimos históricos como consecuencia. Este es el dato a junio. A junio el ROE el ROE caía a niveles mínimos y fundamentalmente es como consecuencia de esos impairments que han llevado a cabo las entidades durante todo el año 2020. Impairments que han sido muy superiores a los que requeriría la propia evolución de los NPLs. Y este es un parámetro al que luego me referiré, porque el BCE también lo enfatizó el viernes cuando presentó sus prioridades supervisoras. La provisión ha ido muy por encima de los NPLs como consecuencia de que esos NPLs están de alguna manera dopados, por decirlo de alguna manera, como consecuencia de las medidas dadas para contener su crecimiento. En todo caso, la EBA, en su ejercicio de transparencia, ve indicios de un cierto deterioro y, sobre todo, ve que hay un cierto incremento en la parte final del año. En la parte final del año, este tramito de la línea azul, que sería un poco un cierto incremento de la clasificación a Stage 2, al estadio segundo en la clasificación de acuerdo con IFRS 9. En un cierto ejercicio de prudencia que responde también a esas recomendaciones que ha hecho el supervisor, ya que me voy a referir a continuación. La propia EBA, en ese ejercicio de transparencia, hace un survey, les hace un sondeo, una especie de cuestionario, ¿no? Un cuestionario de evaluación de riesgos a las entidades, tanto a las entidades como a los analistas de bolsa, sobre el potencial deterioro que esperan en sus carteras crediticias, carteras crediticias por diferentes segmentos. Y como veis, el deterioro que se espera, o mejor dicho, el porcentaje de respondentes que esperan deterioro, pues sobre todo en el ámbito de las SMIs, de las pequeñas y medianas empresas, y en el del consumo, es donde más del 80%, en el caso de los bancos cuestionados o preguntados, y el 100% en el caso de los analistas de bolsa encuestados, esperan que haya un deterioro. El deterioro es algo menor o menos generalizado cuando se refiere a residential mortgage, lo cual pues es lógico por otra parte, ¿no? Donde la afectación es mucho más intensa es en el tejido productivo, que es el que más está sufriendo las consecuencias de la pandemia, y como veis es donde se recoge de una manera mucho más generalizada ese potencial deterioro. En términos de liquidez, bueno, no hace falta ni mencionarlo, la EBA deja claro que la liquidez hay de sobras, por tanto no es un issue, y aquí hay una serie de conclusiones que da, ¿no? Tanto en términos macroeconómicos como para las propias entidades, ¿no? Bueno, pues en un contexto de incertidumbre y de necesaria coordinación de políticas fiscales y monetarias, el sistema bancario pieza clave en su transmisión de los avales, etcétera, etcétera. Reclama que haya una cierta anticipación del deterioro de los balances, como efectivamente así están haciendo, pero que se favorezca la concesión crediticia en un contexto de elevada liquidez. De alguna manera sería un poco, si me permitís la ironía o el chiste,
la recomendación sería soplar y sorber a la vez. Que por un lado la banca tenga abierto el grifo del crédito, que no lo cierre, pero que lo haga con una mirada puesta en la medición de riesgos, con una perspectiva de velocidad de crucero y de medio y largo plazo. Y finalmente, las dos últimas, que es crónico también, esto suena, en la medida en que persiste el riesgo de negocio, más allá de la actual situación pandémica, medidas de reducción de costes y de optimización del proceso productivo y riesgos tecnológicos y capacidad de adaptación. ¿Vale? Estas son las recomendaciones que hace EBA, las recomendaciones que hacía en su ejercicio de transparencia realizado en diciembre. Y justamente el viernes pasado, a la par que EBA lanzaba formalmente el test de estrés, el SSM, el Mecanismo Único de Supervisión, el BCE, publicaba sus prioridades supervisoras para 2021, que son estas que tenéis en el grafiquito de la izquierda. Y he querido comparar el que daba en 2020, ¿no? Justamente hace un año, por estas fechas, ¿no? Bueno, lo más relevante, bueno, como veis, en 2020 los diferentes riesgos estaban más o menos, había un clúster más o menos en torno al punto central de los dos ejes. Recordad que el eje horizontal mide la probabilidad de aparición del riesgo y el eje vertical el impacto en caso de aparición. Los riesgos estaban muy concentrados, muy clusterizados, y en esta ocasión vemos cómo claramente se ha producido una clara dicotomía y un riesgo que el año pasado prácticamente ni lo mencionaba. Bueno, el año pasado mencionaba riesgos de ejecución de las estrategias de NPL, es decir, riesgos de ejecución de esas carteras de ventas de esa venta de carteras de activos dañados, etcétera, etcétera. Bien, en esta ocasión, como veis, en las prioridades supervisoras hay claramente un destacado, lo tenéis ahí a la derecha y arriba, que es el Prolonged Economic Downturn and Increase in NPLs, es decir, el riesgo de que se prolongue el episodio de deterioro económico y con ello el incremento en los NPL es mucho más intenso del que ha tenido lugar hasta la fecha. Como veis, la escala es clara. Todos los demás riesgos, bueno, están ahí, por supuesto, no hay que olvidarlos, pero claramente el que cobra mayor cuerpo en términos tanto de probabilidad de aparición como de impacto en caso de aparición, ¿no? Y como complemento a esto, y dejadme 5 minutitos más, simplemente, Jesús. Como complemento a esto, da algunas ideas que me ha parecido relevante porque enlazan un poco en el mismo mensaje que lanza la EBA de cara a estos test de estrés. Uno de ellos, el tema de los riesgos y el reconocimiento de los mismos. Como veis, compara lo que es la evolución de los non-performing loans, aquí llega hasta septiembre, ¿no? Como veis, los non-performing loans han continuado bajando hasta septiembre, es decir, no hay repunte de los dudosos todavía hasta septiembre, nada, cero. Y sin embargo, como veis, el cost of risk, el provisionamiento, el reconocimiento de deterioro en cuentas de resultados ha aumentado fortísimamente. El gráfico de la derecha lo que presenta es, para una muestra de 80 bancos europeos, la barra sería la diagonal entre lo que provisionaron el año pasado y lo que han provisionado este, y como veis, el 95% de entidades están por encima de la diagonal, y en algunos casos muy por encima de la diagonal, indicando que las provisiones que han hecho en estos 9 primeros meses de este año pues es una vez y pico, una vez y media aproximadamente, es decir, un 50% mayor que el año pasado. Si esto lo hiciésemos para el caso español, por cierto, vais a recibir, los que sois clientes, la nota bancaria que estamos elaborando una vez que han concluido las presentaciones de resultados de la banca cotizada. En el caso de la banca cotizada en España, y en línea con lo que eran nuestras previsiones, que las recibisteis hace unos meses, estamos hablando de que las provisiones ya para el conjunto del año pues son en torno a 2 veces y media las que hicieron el año pasado. Poniendo de manifiesto, bueno, pues esa idea de anticipación que es la que la EBA reclama y que es lo que aflorará en ese test de estrés, puesto que en la medida en que arranca con punto de partida de diciembre del 20,
pues los NPLs cuando explotarán serán 21, 22 y 23. Bien. Y un dato que me parece muy relevante también, que enfatiza el SSM, y con esto termino, es a modo de una cierta muestra de preocupación. Este gráfico es la primera vez que lo ponen y me parece tremendamente interesante. Yo creo que ilustra un poco eso que os decía al principio, que es la enorme dispersión, y le da mucho valor a ese ejercicio y por supuesto, a la ayuda que os podemos prestar, como lo comentará Jesús. Para una muestra de 20 y tantas entidades europeas, estos haces lo que representan es la elasticidad, la sensibilidad entre las PDs, las probabilidades de default, en marco IFRS 9 y las variaciones en el GDP, en el PIB, ¿no? Entonces veis cómo hay entidades, las situadas más aquí, más a la derecha, con una elasticidad extraordinariamente intensa, de tal manera que ya en niveles de PIB, pequeñitos pero todavía positivos, se duplican las PDs, mientras que hay entidades que para duplicar las PDs el PIB necesitaría caer a tasas del 7 o del 10%. Entonces, esta heterogeneidad es un factor de preocupación para el supervisor, en la medida en que puede estar arrojando, bueno, pues no sé si dudas, pero sí falta de comparabilidad sobre esos modelos internos o sobre esas aproximaciones internas a la IFRS 9, y que va un poco en la línea de esas dudas o incomodidades, si queréis, no voy a hablar de dudas, sino incomodidades también, por ejemplo, con el tema de los APRs, ¿no? Con la medición de los APRs con modelos internos, y que ponen de manifiesto pues una extraordinaria heterogeneidad en esa traslación interna de parámetros objetivos, observables, macroeconómicos a parámetros internos. Esto simplemente es una muestra un botón de muestra del enorme margen que hay en estos ejercicios, ¿no? Y por eso cobra una gran importancia el hacerlos con el mayor rigor. Y estos son básicamente, termino ya, me pasaron 5 minutos nada más, estos son los principales elementos en el punto de arranque de esas pruebas de estrés a las que os vais a tener que enfrentar durante los próximos meses, y que culminarán con la publicación de los resultados en verano, en julio. Yo lo dejaría aquí y te cedo la palabra y los mandos, Jesús, para que continúes con esa revisión de la metodología y de los escenarios. Muy bien. Si os parece, os comparto mi pantalla y os voy contando. Muy bien, bueno, yo creo que después de la intervención que ha tenido Ángel y la reflexión que ha hecho acerca de dónde venimos, ¿no? De cuál es el punto de partida que enfrentan las entidades, tanto analizando el ejercicio de transparencia que publicaba la EBA en diciembre, como las prioridades supervisoras sobre las que pone el foco el Banco Central Europeo, desde luego tiene sentido que hablemos ahora de las pruebas de resistencia y los aspectos clave, ¿no? Que para nosotros las entidades tienen que trabajar en mayor medida, ¿no? En primer lugar, bueno, pues, ¿por qué el stress test, ¿no? ¿Por qué el test de estrés y por qué ahora? Bueno, pues ahora más que nunca, y después de que se materializara lo que nosotros hemos venido a llamar esos riesgos de cola, esa incertidumbre de una pandemia con la que ningún escenario, tampoco el del test de estrés del 2020, podía contar, tiene, desde luego, sentido para los supervisores evaluar la capacidad de resistencia del conjunto del sistema bancario y, desde luego, también de cada uno de los bancos que conformarán la muestra de la EBA y de la que además, como digo, conoceremos resultados. Esto es, como digo, tremendamente significativo por esto que os digo, porque los riesgos de cola existen y lo hemos comprobado desde luego con esta pandemia. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar de ver con mi intervención, tanto desde el punto de vista de la metodología como desde el punto de vista de los escenarios y, desde luego,
esa visión, ¿no? que es también, como digo, más importante ahora que nunca, por la cual ya no solo el ejercicio será un input para el Banco Central Europeo en la determinación del capital requerido en el REP, el que nosotros llamamos el Pilar 2 Guidance, sino que además, también con más importancia que en otros ejercicios, tal vez desde el nacimiento de la Unión Bancaria, el sentido, si queréis, reputacional, el análisis que puedan hacer los inversores de los resultados que arroje el ejercicio. Y en este sentido, como digo, apuntar al alcance de la muestra es, desde luego, significativa. Estaríamos hablando de 50 bancos, los 50 mayores bancos de la Unión Europea y Noruega. Se excluye por primera vez el Reino Unido y en el caso del mecanismo único de supervisión del Banco Central Europeo, los bancos directamente supervisados por el Banco Central Europeo, estaríamos hablando de otros 90 bancos, como digo, significativos. Bueno, ¿cuáles son para nosotros los dos aspectos clave que subrayamos en el análisis? Pues un poco ya os lo he dicho, ¿no? El entendimiento de la metodología, la capacidad de adecuarnos a los cambios metodológicos, que ahora vamos a reflexionar o que vamos a analizar, y por otra parte también esa constante interlocución que, como todos los que habéis trabajado en los test anteriores conocéis bien, se produce con los supervisores en las famosas facts, ¿no? En las preguntas y respuestas que nos cruzamos con ellos. Y por otra parte, también la necesidad de lo que hemos venido a denominar la optimización de capital. Bueno, ¿qué es esto de la optimización? Al final lo que nosotros entendemos es que el ejercicio, que parte de hipótesis, como sabéis, teóricas, entre ellas singularmente la de balance constante, pues reviste unas complejidades además metodológicas que no hacen comparable al ejercicio con ningún otro proceso de proyección financiera, de las que los bancos venís realizando bueno, pues pruebas, ejercicios a lo largo del año. Y en este sentido, desde luego, y habida cuenta de la incertidumbre tan alta a la que nos está planteando el contexto actual, es más importante que nunca, reducir las grandes horquillas que, entre otras pruebas, hemos observado en los análisis de sensibilidad que han dado a conocer sobre la COVID-19, que han dado a conocer tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo en los últimos meses. Fijaos también que la metodología, en lo que es su estructura, ¿no? mantiene los mismos pilares que habíamos visto hasta ahora, dividiéndose en estos 5 grandes bloques, en estos 5 grandes capítulos de margen de intereses, resto de ingresos de explotación, gastos, distribución de capital, riesgo de crédito, que digamos son el core, son la parte principal en nuestro análisis, y lo son por dos razones. Lo son tanto porque son estos capítulos los que registran las modificaciones metodológicas más significativas y, por otro lado, también porque son las que comportan un mayor peso en la determinación del capital resultante del ejercicio. Y adicionalmente, pues también referirnos a los capítulos de riesgo conductual y operacional o riesgo de mercado, que en este caso, en el ejercicio del 21, pues no han sufrido, como estamos apuntando aquí, modificaciones respecto a la versión del 2020. Y fijaos, de esto es precisamente de lo que queremos hablaros, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentarnos nosotros como banco a la prueba del 2021 sabiendo que ya veníamos conociendo las metodologías de años pasados? ¿Qué hay de nuevo en la metodología de 2021? Bueno, pues como podéis imaginaros, y un poco también al hilo de la intervención que hacía Ángel, el protagonismo se va a centrar en el capítulo de riesgo de crédito. Tiene sentido precisamente porque estamos en un escenario, como ya hemos dicho, de una severidad extrema y en el que todavía las entidades no han padecido esa canalización, si queréis, en forma de migración de activos a peor calidad crediticia, ¿no? Entre el Stage 1 al Stage 2 y 3, o lo han hecho de manera contenida y, desde luego, lo que sí que se ha hecho ha sido una anticipación en provisiones, lo ha comentado Ángel. Bueno, pues en esta línea apuntar, ¿no? a los cambios principales en riesgo de crédito, fundamentalmente relacionados, fijaos, con las medidas aprobadas por las autoridades fiscales y monetarias para mitigar las consecuencias económicas de la COVID-19. Estaríamos pensando, por un lado, las moratorias. En el caso de las moratorias, lo que viene a decirnos la EBA es que no tendrá vigencia esas condiciones establecidas en el marco de una moratoria aprobada a la luz de la COVID-19. Esto es tremendamente importante y lo es fundamentalmente por tres razones. Por un lado, porque va a obligar a las entidades
a realizar un ejercicio de reexpresión de sus activos en balance, similar a lo que pudimos hacer en 2018 con la entrada en vigor de la NIF 9, para evaluar sobre aquellas exposiciones que se han beneficiado de moratoria si existe, por eso digo que recuerda la IFRS 9, capacidad en el reembolso de la deuda por parte de los prestatarios sin considerar esa moratoria que, como digo, expira a fecha 31 de diciembre. Esa revaluación, por lo tanto, segundo elemento clave. Y el tercero es la no consideración de medidas como las anunciadas, bueno, pues en las últimas semanas, entre otros estados, por el nuestro, por el Ministerio de Economía español, anunciando la ampliación de estas moratorias en créditos consumo, en préstamos hipotecarios. Esto, como digo, estará absolutamente fuera del alcance del ejercicio y tendrá, desde luego, las consideraciones que podáis imaginar en esa clasificación de activos por riesgo de crédito. ¿Qué hay de los préstamos con aval o con garantía pública? Pues fijaos, curiosamente, en este caso lo que la EBA viene a decirnos es que sí se mantendrán en el horizonte de proyecciones, incluso cuando ese programa de garantía pública haya dejado de estar en vigor. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues en realidad tiene sentido. Tiene sentido. Y lo tiene porque partimos, como decíamos antes, de la hipótesis de balance constante, de balance estático. Es decir, el balance a cierre del 2020 o los volúmenes crediticios en el balance a cierre del 2020 se mantendrán con hipótesis de reprecio o de generación de nuevo negocio basados en la amortización del negocio a las fechas que corresponda según se haya informado en templates, ¿no? Entonces, esto, como digo, es interesante. No implica, desde luego, que esas exposiciones no puedan sufrir deterioro, y aquí analizaremos también, como digo, los escenarios a continuación que se publicaron el viernes. Y, desde luego, donde sí que va a tener un impacto significativo, ya lo imagináis, es en margen de intereses. Estamos hablando de exposiciones que han sido significativas en el ejercicio pasado, en 2020, exposiciones que han permitido a las entidades ganar margen por la vía de volúmenes, que no de tipos. Y esto, como digo, va a ser importante entendiendo que, como digo, el balance constante habrá de mantenerse y que, por lo tanto, lo que, más allá de lo que puedan hacer los volúmenes en los próximos años, nos interesa es esa caída del tipo medio en cartera en el 2020 y que, por lo tanto, el arranque, el punto de partida, será peor en el cálculo de margen de intereses para el conjunto de las carteras. Por otro lado, otros cambios que podemos apuntar, bueno, pues tienen que ver con esa exigencia de información adicional, precisamente relacionada con estas medidas, con los avales, con las moratorias, y se hará a través de la generación de nuevos templates, de nuevas plantillas que deberán ser informadas. Esto es interesante desde el punto de vista operacional, del coste que el proceso, pues adicionalmente tendrá también para las entidades. Y por otro lado, nos dice también la EBA que no se van a tener en cuenta las medidas de flexibilización contable o regulatoria que, precisamente para mitigar los efectos de la COVID en el capital, en la solvencia bancaria, pues hayan podido tener lugar en los últimos meses, ¿no? Este también es otro punto que subrayamos en nuestro análisis. Me preguntaréis, oye, ¿qué hay del margen de intereses? Bueno, pues en primer lugar una consideración que ya hemos hecho de punto de partida, que no tiene tanto que ver con la metodología o con los cambios que hemos visto en la metodología del 21. Y es esto que os digo, 2020 ha sido un buen año en volúmenes, no lo ha sido en tipos medios, y esta tendencia pues va a determinar sin duda las proyecciones en los márgenes de la nueva producción, que, como sabéis, están absolutamente pautados en su cálculo por el supervisor o por la EBA en este caso. Por otra parte, otro de los grandes cambios que ya tuvo lugar en 2020 y que de alguna manera se viene a reforzar en esta nueva versión del ejercicio es el ajuste cambiario. Entended que aquellos bancos que tengan negocios significativos en países con divisa que podemos llamar en países emergentes, ¿no? Pues estoy pensando en el real brasileño, en el peso mexicano, en la lira turca, experimentarán un shock en el margen de intereses. Ahora veremos que no solo en el margen de intereses, pero en este particular, relacionado con la depreciación de la divisa. Y esto, como digo, no era algo que existiera antes del 2020 y que, bueno, pues para reducir el margen de discrecionalidad, lo que nos dice ahora en el 21 la EBA es que, además, si existiera duda porque no se reportara algún tipo de divisa, ya podéis imaginar que las principales están absolutamente tasadas en el escenario publicado por EBA, pues desde luego lo que haríamos sería recurrir
a un vector que se ha venido a llamar resto del mundo o resto de divisas, ¿no? Aclaraciones adicionales en el establecimiento del effective interest rate, del tipo de interés efectivo, que tienen que ver un poco con la lógica que ya nos ha presentado la EBA en ocasiones anteriores en la interlocución, en las FAQs que venimos teniendo con los supervisores, y que tienen que ver tanto con reglas de ponderación del tipo de interés efectivo cuando un activo ha migrado entre sano o dudoso o entre dudoso y sano a lo largo del año, y también con los instrumentos con cláusula suelo diferentes de los depósitos vista. Esto es especialmente interesante hoy en día, ya lo sabéis, porque bueno, pues, el contexto de tipos negativos nos obliga a activar esas cláusulas suelo. Bueno, pues en definitiva, en este caso, y lo veis también en la presentación que al término de la jornada os pasaremos, hay un buen ejemplo en la metodología que vendría a decirnos que el diferencial en suma se calcularía, nunca mejor dicho, por la diferencia entre el tipo de interés efectivo, el tipo que surge del devengo de ingreso o gasto financiero y el saldo medio, menos el tipo de referencia o la tasa de referencia que resulte representativa para cada instrumento. Por otro lado, también apuntar desde luego a la exclusión de las moratorias. No es exclusivo del capítulo de riesgo de crédito, también tendrá su impacto en margen de intereses, sobre todo por lo que tiene que ver con el vencimiento, que será aquel que existiera antes de la aprobación de la moratoria. Y por último, alguna información adicional que puede llegar a ser interesante relacionada con pues, la no generación de negocio en algún tipo de instrumento o el volumen de depósitos con bancos centrales sometido a tiering. Una y otra exigirán una carga documental adicional a las entidades y en particular la información de lo que la EBA viene a llamar un margen hipotético o un tipo hipotético que resulte representativo y que en su caso, pues imaginamos, puede ser utilizado por los supervisores en la realización de ejercicios de benchmark. Finalmente, en lo que se refiere a metodología, queremos hablaros del impacto que tienen los cambios en otros ingresos de explotación, en gastos y distribución de capital, que es el nombre que le da la Autoridad Bancaria Europea a este capítulo. Bueno, pues básicamente aquí la modificación viene de los ajustes por tipo de cambio, no recogida en versiones anteriores. Podríamos incluso pensar que era una crítica, era un ajuste discriminatorio porque solo afectaba a ingresos y en particular a margen de intereses, pero no a gastos de explotación, y ahora también afectará, como digo, a gastos de explotación y a comisiones. De manera tal que el ajuste que hagamos anualmente en el CAP o en el floor, en el caso de los gastos, el CAP de ingresos por comisiones o el floor en el caso de los gastos generales, habrá de recalibrarse para tener en cuenta precisamente ese ajuste por tipo de cambio que, como ya hemos dicho, será tanto más representativo, tanto más importante para aquellas entidades que tengan negocios en países emergentes o con divisa emergente. Y por otro lado, en lo que se refiere, si queréis, a cuestiones relativas al cálculo de capital, pues básicamente dos aspectos. Por un lado, la deducción de activos intangibles en CET1, entendiendo aquí que esa deducción hasta ahora, precisamente por el principio de balance constante, se había de hacer linealmente. Bueno, pues la modificación que se propone ahora es que sea consecuente, que sea coherente con el proceso y periodo de amortización llevado a cabo por la entidad. Y por otro lado también los acuerdos transitorios de la NIF 9, que como sabéis volvieron a poder ser de aplicación por parte de las entidades en relación a esas medidas que se aprobaron por parte de los reguladores y las autoridades para mitigar los efectos de la COVID en la banca, pues también en un sentido parecido dejarían de tener sentido, sobre todo en el caso de que no se hubieran aprobado antes del 31 de diciembre del 2020, que ya sabéis es el punto de partida del ejercicio. Bueno, ¿cuáles son los condicionantes del resultado? De esto un poco ya nos hablaba Ángel cuando decía que la banca española o el sistema bancario español aparece como el menos capitalizado en términos de APR, esto es importante, en términos de activos ponderados por riesgo, en comparativa con el conjunto de sistemas bancarios europeos. Fijaos, es interesante porque no es solo el sistema bancario menos capitalizado sobre APR, también es el que cuenta con un menor colchón, con un colchón más exiguo sobre el requerimiento de capital mínimo que hace el Banco Central Europeo en el SREP. Y esto, como digo, es tremendamente importante, entendiendo que el ejercicio precisamente va a servir de input para la determinación del SREP y que, en definitiva, evaluaremos la capacidad de resistencia de las entidades a esa caída, ¿no? a ese impacto en capital.
Pero sin duda, si hay un condicionante del resultado que nos parece relevante y que conocimos el pasado viernes, tiene que ver con la publicación de los escenarios que van a ser de aplicación en el ejercicio. En la literatura utilizada por la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que es quien diseña los escenarios del ejercicio, lo que viene a decirnos es que se mantendrá un escenario de incertidumbre después del estallido de la pandemia que tendrá pues un impacto significativo en los shocks o en forma de shocks en los indicadores de confianza y, por lo tanto, relacionado con esa incertidumbre en la evolución de la pandemia en un contexto de continuada recesión económica. En particular, si hacemos la comparativa entre la economía española y la europea, lo que observamos es que la caída para los próximos años es similar. Estaríamos hablando de una caída acumulada hasta el 2023 en el orden del 3,6% en Europa, 3,7% en España, pero en lo que realmente nos parece más relevante, teniendo en cuenta también que la caída del PIB en España ha sido muy superior al del conjunto europeo, lo veis en la gráfica, tendríamos una caída del orden del 11% del PIB en 2020. En Europa estaríamos en niveles de caída bastante inferiores, en el orden del 7%. Lo que estaríamos diciendo ahora es que hay una gran desviación o hay una mayor desviación entre las previsiones de crecimiento del escenario central de la economía española respecto a la previsión de crecimiento de la economía europea. En definitiva, lo que llamamos la delta, lo mencionaba antes Ángel, es superior en la economía española porque la incertidumbre que existe sobre la evolución de su PIB en el escenario adverso pues es igualmente mayor. Estaríamos hablando de una caída de 14,5 puntos porcentuales del PIB entre el escenario base y el central, entre el escenario adverso y el escenario base, y esta caída sería de 12,9 puntos en el caso de la economía europea. ¿Cuándo recuperaríamos el PIB pre-COVID? Bueno, pues de acuerdo a las estimaciones centrales que lleva a cabo, pues en nuestro caso, Banco de España, estaríamos en niveles del PIB de 2019 al término del horizonte de proyecciones, en 2023, en un nivel, ya lo veis, de 100,7%, en el que 2019 es base 100. En cambio, en el escenario adverso, el PIB de 2019 no solo no se recuperaría, sino que nos alejaríamos de ese nivel. Estaríamos en niveles del orden del 86%. Por otro lado también, y esto es especialmente significativo por lo que se refiere a la proyección pues del coste del riesgo, ¿cómo se comporta la tasa de paro? Bueno, pues la tasa de paro que ya nace, ¿no?, en unos niveles algo elevados en 2020, en el orden del 16% en España o del 7,4% en Europa, seguiría creciendo de manera muy notable en el escenario adverso hasta niveles del 21,9% en el 2023 en España o del 12,1% en Europa. Y como digo, también aquí un impacto significativo si comparamos escenario central con escenario adverso. También apuntar a la caída acumulada que esperamos se pueda producir en ese escenario más adverso en el mercado inmobiliario. Pensando tanto en bienes de naturaleza residencial, caerían un 17% tanto en España como en Europa, como en bienes inmuebles comerciales que experimentarían caídas en el orden del 27% en España o del 31% en el conjunto de la Unión Europea. Y fijaos también en algo que desde luego es capital, es clave para el análisis del margen de intereses y que tiene que ver con la evolución de las curvas de tipos. Bueno, de nuevo aquí la literatura lo que nos habla es de tipos más bajos durante más tiempo. Y esto, desde luego, es el mayor hándicap que pueden experimentar las entidades en sus proyecciones, como digo, de margen financiero. Por un lado, porque esa lógica de los tipos de interés más bajo durante más tiempo se predica especialmente en los tramos más largos de la curva, en el IRS 5 o 10 años, y esto desde luego va a tener un impacto significativo en el reprecio del activo, dado que tiene una duración financiera superior a la del pasivo, pero además el repunte de las primas por riesgo. Esas primas por riesgo o esas primas de riesgo, como sabéis, también repuntarían en el escenario adverso y lo harían de manera heterogénea entre países. Fijaos, en el caso del bono soberano español o el bono soberano italiano, crecerían en el cálculo que propone la EBA para la estimación de lo que nosotros llamamos la prima por riesgo o el diferencial soberano. La diferencia que existe entre el TIR del bono, del bono a 10 años y el IRS a 10 años, cómo se incrementa
respecto a los niveles del punto de partida de 2020, bueno, pues crecería a niveles, como digo, de 125 puntos básicos en España o en Italia, por los apenas 10 puntos básicos en Francia o Alemania. Y esto es tremendamente importante para la comprensión del mayor coste financiero que va a tener el pasivo. Por tanto, dos elementos clave. El último elemento a apuntar, ya lo decía antes, el ajuste cambiario, especialmente importante para los bancos que tengan negocios en países con divisa emergente. Y aquí, bueno, pues por poner algunos de los casos más significativos, el peso mexicano, el real brasileño o la lira turca caerían en el orden del 27%, con un shock igualmente importante en este escenario adverso. Bueno, ¿a qué más condicionantes podemos apelar? Bueno, pues sin duda también a lo que cabe esperar del ejercicio, ¿no? ¿Qué pensamos que puede pasar? Bueno, pues en principio lo que hay que apuntar es al cambio de paradigma. Ya no hablamos de un test de estrés teórico sobre la base de un escenario que puede o no llegar a producirse con un cierto grado de probabilidad. Ahora hablamos de un estrés cierto. Vivimos en un contexto de contracción económica posterior a la pandemia y en el que lo que será determinante es analizar cuán grande es la horquilla, no solo por sistemas bancarios, pero sobre todo también banco a banco. ¿Qué impacto, qué capacidad de reacción tienen a este escenario de mayor incertidumbre? Y en ese sentido, pues de nuevo apuntar a un principio de materialidad. Fijaos, si observamos el análisis de sensibilidad a la COVID-19 que realizó Banco Central Europeo en julio, observaremos cómo la caída de capital de FED1 en el escenario central era de 2 puntos porcentuales, subía esa caída a niveles de 5,7 puntos porcentuales y lo relevante, por principio de materialidad, es que la caída, la menor generación de capital, se concentra en los capítulos de margen de intereses, comisiones y coste del riesgo. Estaríamos hablando que el 90% de la caída en el escenario adverso se produce por esas tres líneas, lo que refuerza de nuevo la idea de bueno, pues la importancia para trabajar o para entender qué resultados estamos ofreciendo a los supervisores con este ejercicio y en particular en esos capítulos. ¿Qué enfoque tenemos en AFI? ¿Con qué enfoque hemos venido trabajando durante estos años con varias entidades? Bueno, pues sobre todo en el diseño de alternativas top-down que permitan de una manera más ágil, más dinámica, la proyección de varios capítulos, fundamentalmente margen de intereses, comisiones y, como digo, orientadas a bueno, pues flexibilizar la solución que estamos ofreciendo a las entidades y, desde luego, sobre un principio crítico que es el cumplimiento estricto de una metodología que conocemos y que seguimos observando de cerca por la interacción que tenemos con los supervisores y por la respuesta que obtenemos de ellos a través de las FAQs, ¿no? De las preguntas y respuestas y de las flags, de las alertas que nacen con posterioridad a la submisión, a la presentación de ejercicio en los portales del Banco Central Europeo. A partir de todo esto, a partir de esta coctelera, pues como digo, varios enfoques de colaboración, tanto el enfoque de optimización como el enfoque de cumplimentación de esas plantillas, de esos templates supervisores. En este sentido, no solo trabajaríamos en la interpretación de la metodología, también en el soporte documental del trabajo realizado, como de las explanatory notes requeridas por los supervisores. Fijaos que aquí bueno, pues analizábamos un poco cuáles eran los dos modelos de trabajo fundamentales en los que habíamos venido trabajando hasta ahora, tanto un enfoque integral de colaboración in situ con las entidades, observando todos los frentes de trabajo que pueda revestir el ejercicio, como en un enfoque de validación o contraste de los templates, de las plantillas que previamente haya generado la entidad y en un ejercicio, como digo, de evaluación, de contraste, de confirmación de la idoneidad a la metodología de la EVA, de la interpretación de la metodología de la EVA y, en su caso, de posibles optimizaciones para mitigar el impacto en capital. Y por último, solamente apuntar, lo hacía Ángel al comienzo, la gran divergencia que ha existido históricamente entre bancos, en este caso bancos españoles, que se han sometido igualmente al ejercicio. Más allá de que el escenario sea el mismo para todos, la capacidad, como digo, de reacción, pues puede ser muy diferente. Lo estamos viendo, como digo, en los últimos escenarios, en los últimos ejercicios, 2016 y 2018, con importancias significativas entre, ya veis, comisiones netas y margen de intereses, que son las dos principales líneas de proyección. Para terminar, conclusiones de esta presentación, que os he tratado de hacer lo más ejecutiva posible.
importancia histórica de la prueba, ha cambiado el paradigma por la materialización, ahora sí, de riesgos de cola. Los riesgos de cola existen. En segundo lugar, la importancia no solo desde la perspectiva supervisora, la determinación de ese capital de primer nivel en el SREP, también desde el punto de vista del impacto reputacional, de la comunicación que hagamos a analistas e inversores, y finalmente la necesidad de sacar adelante un ejercicio que cumpla plenamente con las expectativas en términos de metodología, en términos de interlocución supervisora y en términos de escenario, ¿de acuerdo? Con la menor mitigación de capital posible. Es todo por mi parte, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o para cualquier aspecto que nos queráis plantear. Bueno, casi, si te parece, Jesús, pasamos y por si hay cuestiones las dejamos para después de la presentación de Pedro. We turn now to Pedro, to presentation by Pedro Duarte, to whom again I thank very much for his participation in our seminar. So Pedro, the floor is yours. I think you have right now the command to make your to share your presentation. Okay, go ahead. Thank you. The presentation is already on. Buenos dias. I'm afraid my Spanish is not good enough for the talk. Let me first thank Angel very much for his very kind words at the beginning. For me, it's a privilege and an honor indeed to participate at this AFI webinar. Just before going to the presentation, let me make some initial remarks. So what I'm going to present is from a supervisory perspective. Stress tests can be used both as a supervisory tool or a risk management tool. From my point of view, I will give a stronger emphasis to the supervisory perspective. Second, the presentation has to do with discussion on the future of the UI stress tests, and that requires some context. Early 2020, the EBA launched a public consultation on possible future change of the UI stress test. That does not apply to the current 2021 stress test. That probably will apply to the 2023 stress test. And my presentation will be focused then on the 2023 exercise, some suggestions from my side. And finally, and that's very important, I speak and I will express personal views, and those do not necessarily correspond with ones of the bank or with EBA. I have no executive function at the Bank of Portugal, and I have no current position at the EBA, so you should interpret that as personal views only. Sorry. Sorry, let me just... Okay, so let me now move forward in the presentation. The presentation will be organized in 4 different points: overview, then discuss 2 specific issues, alternative scenarios, integration in supervisory process, and how to improve the overall efficiency of the exercise. So let us now first to some key points or key concepts, and those concern 3 different aspects of the stress testing exercise: the starting point, the baseline, and then the stress situation itself. And it's very important to distinguish these 3 elements. The starting point corresponds to the starting balance sheet and the starting solvency position of the bank. The baseline corresponds to the most likely evolution of the bank under a normal economic conditions. And the stress test corresponds to the evolution of the bank, but
under stress. And it's very important to distinguish these three concepts because different issues can be addressed in different ways. For instance, we have discussed the issue of NPLs and asset quality measurement, and that is something that should be dealt with at the starting point. As well, the issue of risk weight assets variability, it's also very important to be measured properly at the starting point. And both Angel and Jesus mentioned those points. I mean, for instance, IFRS 9 is again very important at this stage. Now, in what concerns the baseline is specifically relevant for situations, to address situations like how banks are reacting to low for long interest rates, how implementation of Basel III will take place, and probably even more relevant today, the profitability issue. And Angel mentioned that very clearly in his talk. I mean, profitability remains as a key issue on the banking sector, and that has to be measured under a baseline. And of course, stress test is to assess if banks have or not sufficiently capital buffers under adverse situation. So those three concepts play complementary roles in the exercise. Now, when assessing the relative merits of different stress test hypotheses, I just forget the very right-hand side of the chart, but we can concentrate on 4 different possibilities to run. And this concerns the baseline. I could do exactly the same exercise for the stress, but let us consider the baseline. So the static balance sheet is the one that is currently used by the EBA in the exercise. But we could have a dynamic balance sheet. We could also consider the own bank exercise, which is the ECAP, or the top-down exercise. And all of them basically have similar objectives, but they differ here and there. For instance, the economic scenario should be the one of the baseline in all cases, but in the ECAP, banks can use their own baseline. As far as the ownership of the exercise is concerned, I mean, they have a very clear ownership. So, for instance, top-down is owned by supervisors. In the static and in the ECAP, sorry, in dynamic, it's owned by the bank. But in the case of the static balance sheet, the ownership is somewhat hybrid. At the end of the day, really no one's in charge for that. On corporate decisions, and that's very important, I mean, in all the cases, we can accommodate them, and in the current static balance sheet, as a matter of fact, we can't. And in what concerns granularity of data, of course, top-down is less granular than the others. Now, we can basically, and I can conduct this exercise, and I invite you to give a look to the paper that will be distributed after this session on the relative merits of those scenarios. And for there, I carry on a qualitative assessment on both realism of the exercise, forward-looking nature of the exercise, accountability of the exercise, and comparability across banks of the exercise. And then from the point of view of supervisory use, how they rank in terms of supervisory use for capital adequacy and for a business model. Now, I mean, the assessment that basically I do is not very much in favor of the static balance sheet, in the sense that is an exercise with lower realism than the other exercises. Is not a forward-looking, because you are not working with a moving dynamic balance sheet. You are working with a static balance sheet. In terms of comparability, of course, I mean, probably you have more, but you are comparing a situation that is not that real. And then for supervisory use, I mean, both for capital adequacy and both for assessment business model, the static balance sheet somewhat ranks lower than the other exercises.
So, I mean, as far as the future stress tests are concerned, my, say, 5 main suggestions will be the following. So first, move to dynamic balance sheets. That means that the exercise have more realism. There is a forward-looking perspective in terms of future profitability and solvency. And last but not least, is very important, it is possible to take account of possible management actions in the future. Second, move to a more enforced holistic approach in line of Basel III, where you measure capital, and that's already approved in Basel III. You use to measure capital position, common equity tier 1, leverage ratio, and output floor. I mean, Jesus presented and Angel presented the ranking of capital adequacy measures using the CET1. But I mean, if leverage ratio was used, which is an unweighted risk measure, for instance, Spain will not be at the lower rank of distribution, will be, I don't know exactly, but somewhere more closer to the middle. So it's very important to not focus only on CET1, but also focus on leverage ratio and incorporating an output floor. Third, and that of course reflects my supervisory perspective, we should move to top-down stress tests with the full ownership of the exercise by the supervisor, but of course interacting very much with the banks, and I will turn to that later on. It's important, and I will elaborate more on that in a while, to have more than one adverse scenario, and that can be done with, I mean, in different ways, considering more than one adverse scenario, develop sensitivity scenarios, or incorporating CAP in the stress testing procedure. And finally, I also advocate the reintroduction of binding hurdles, both in terms of CET1 and leverage ratio, and a more focus on profitability metrics. And that's, I mean, the final proposal in, I mean, that I make today. So on the specific point of alternative scenarios, let me further elaborate on that. Why do we need more than one adverse scenario? I mean, it's for a robustness purpose. A single scenario is not equally stressful for all the banks. So it's, and it also creates the risk of monoculture in the sense that one gets used to the same type of scenario. One tries to take decisions preventing the results of that scenario. So here my suggestion is to have more than one adverse scenario. And by the way, the insurer supervisor, the European one, so the, say the EIOPA, which is the counterpart of the EBA, runs alternative scenarios, alternative adverse scenarios for the insurance sector. So what will be the options for running more than one adverse scenario? So option one could be to vary the relative intensity of the key components of a adverse scenario. Basically, the 3 types of shocks that we incorporate are real economy, financial markets, and asset prices. It will be possible just to combine those shocks, giving different weights. For instance, something, well, which is a real lifetime stress, COVID-19 shock, corresponds, I mean, to a shock with a very strong weight on real economy, given that the reaction of the authorities impacts on financial markets and asset prices have been more contained. But we could envisage other stress tests, I mean, for future, when one speaks about the banking and non-banking relations. I mean, the leverage loans increase over the past couple of years. One possibility will be to combine and model specifically a scenario with more financial interactions. So that will be one possibility. Another possibility will be to develop a sensitivity scenarios. In sensitivity scenarios, basically, we
work on a more limited set of risk factors. By the way, there is some distinction between risk and uncertainty. Risk are more related to situations that we can measure, and that's more the logic of stress testing. Uncertainty is something that we don't know how likely it is. So sensitivity scenarios are probably more indicated for fintech or GAFA's penetration to assess how the industry is going to react. I mean, fintechs, I think that Shock was already addressed, but for instance, the big techs or GAFA's penetration to assess climate change implications and low for long interest rate environment. So that could be probably more used for the sensitivity scenarios. Finally, and option 3 will be to have a more balanced focus on capital adequacy and profitability. And that once again was suggested by Angel in his presentation. I mean, the key issue for the EU banking sector, I mean, prior to COVID-19 crisis, was profitability. I mean, profitability is clearly lower than used to be, which, I mean, that's life, but it's typically, and the ECB has shown that in many studies, is below the cost of equity. So profitability actually remains as the key structural issue to be resolved by the European banking sector. To increase integration in the supervisory process, I mean, I have also a couple of suggestions, and of course, I will be much grateful if you could also comment on these or read the document and then provide some suggestions. So the first point has to do with the starting point of the exercise. I mean, to assure homogeneity in the results, it's important that all the banks involved measure in the same way assets. And when I mean assets, by the way, I mean real, but also financial assets. And that means an AQR. And you probably remember that ECB ran a comprehensive assessment in 2014, so 7 years ago, where an asset quality review was conducted prior to the stress test itself. And the ECB is also conducting regularly TRIM exercise, which basically intend to measure if banks deal in the same way with the risk weight asset issues and internal models. I mean, that's a very important point. So, I mean, one option is to do a specific AQR and TRIM. And AQRs, by the way, I'm not talking only about non-financial assets. I also mean financial assets, as there are some issues, of course, and that was already been commented by the ECB on level 2 and in particular level 3 assets measurement. Second, it is important. I mean, it is also important to integrate more the stress testing with the SREP exercise, and that can be done in a couple ways. So the presentation of baseline projections in a fully consistent way, and in a normal scenario, so it's scenario is not an adverse situation. I mean, that means that ex post supervisor can compare the outcome, if a normal outcome takes place, with what banks have included in their normal baseline situation. I mean, if there are strong deviations, then that's probably because banks were not doing such reliable projections over the baseline, which is over the normal scenario. And that's very important, of course, to know what, and to the supervisor to have a specific and quantitative way to measure the ability in the projections. So it is always possible to make ex post comparisons between baseline projections and outcomes, and that could be explicitly incorporated in SREP. But even more so, looking to the baseline will be a privileged way to assess how banks are dealing with current low
structural levels of profitability. Which measures are they taking to reinforce that profitability? And that, of course, is a key and central element in the SREP. ECAP is also very important, and there is no reason for not integrating ECAP in the stress testing. And I will also mention that in 2 slides later. So it's very important that the supervisory takes note and challenges the ECAP stress tests carried out by banks. Recovery plans, which is another dimension of supervisory, request to the banks. The use of dynamic balance sheets will be a way to allow for the incorporation of measures that are included in recovery plans in case of adverse situations materialize. So that's also very important. And finally, the issue of P2 disclosure. From my point of view, when we compare the cons and the pros of releasing the P2G, my general conclusion and position is that the pros in releasing the P2G publicly are not compelling enough to compensate what I see as the cons. But I will save you the details of this slide. So how to improve the efficiency of the exercise, and just to conclude, we can have actually 2 legs, the supervisory leg and the bank leg, and I mentioned both of them. So on the on the supervisory side, we have the baseline and the stress top downs, and then on the bank leg we could have the baseline, the stress, the cap baseline, the cap stress, and the sensitivity based projection. To improve the efficiency of exercise, one possibility will be, as the Bank of England does, to run the sensitivity based projection in a different context of the stress test. So probably that could be safe. Now, in what concerns the baseline and stress and the cap baseline and stress, they are very close exercises, so probably there could be some room as well to save, say, one or two or the other, and just keep the ECAP exercise. But that, of course, is just for discussion. Now, on running the exercise, try to save some time and bring more efficiency and somewhat less use of resource in the exercise. One possible organization will be the following. So just have a preparatory phase, which, by the way, is characterized by the publication of the final methodology of DBA today. Here I suggest an option for a release of a preliminary macro scenario just for the banks, if they wish so, do the preparatory work on definition of the baseline. So that's completely optional. But unless something strange happens, 2 consecutive, well, that's of course what happens today, every day. But in normal times, 2 consecutive projections are not that different. So if you get a preliminary projection, you can do some homework before the real exercise. And optional as well, the scrutiny of the bank's point, it has been done in the past by the ECB. But, okay, this is preparatory and it's optional. Now, on the forward-looking phase, I will distinguish 2 moments. So that corresponds basically to the work done by banks. So in the first 2 weeks, or at the end of the first 3 weeks, and knowing the microfinancial baseline, so just the baseline, the banks will submit, the historical point, starting point, the baseline, and the caps, and the corresponding narratives. And then it will have further 4 weeks to present, to submit the results of the real stress test, so the stress projection and the corresponding narrative. And then in weeks 8 and 9, so this first part will correspond to 9 weeks,
could be meetings between supervisor and banks, where banks present their submissions and face supervisory's challenging. But the important point here is that the ownership is of the banks. The banks own the exercise. The final numbers are there. They, of course, will be accountable for that, but this does not reflect any particular compromise. Of course, they will be challenged by supervisor. They will be, of course, willing to adjust the results, but this is owned by them. And then at the second stage, which could correspond to supervisory lag, I will propose something like 5 weeks for supervisors, to conclude and conclude the top-down exercise. Then 2 weeks for meetings between supervisors and banks, where now banks can basically challenge the exercise by the supervisor, but of course the final will be by the supervisor. And then at week 17, which basically corresponds to 4 months full duration, the results of the stress test will be released, and if necessary, the necessary capital measures will also be released. What can be also considered at the end of the slide, it's a follow-up phase in which banks explain the deviations between the baseline projection and the final outcome, because it's of course possible. Life is not as in projection, so interest rates will be different, economics, etc. But of course that will have to be explained. So that was what I wanted to share with you. It was really a privilege to be here. So please let me know if you have comments, and feel invited to suggest to comment the document that will be circulated after the meeting. Thank you very much, and thanks again to my good friends at AFI for this opportunity. Thank you very much. Okay, thank you, Pedro. Thank you. It certainly was a very, very productive presentation. I think it opens very, very interesting aspects or interesting variations to be approached, which even if they are not binding for the exercise that it's starting right now, I think they should be taken into consideration, and probably at some point in the dialogue between EBA and the entities will probably have to be taken into account. Before opening the floor, I would like to ask you to comment a couple of issues that you mentioned. I think I found very, very interesting your covering of the different views of the exercise, the different approaches from the entity, from the supervisors, etc., and especially the issue of ownership and disclosure. I think they are very important to me. In your valuation of the different approaches, it seems that the most representative, although the ICAP is not led by the supervisor, and its use is basically internal. On the other hand, this public disclosure of the results of the supervisory-based approach, you tend to recommend not to do it on the grounds of flexibility for the supervisor. But in the end, if those banks that get better in the final picture publish it, and those ones and the other ones do not disclose, in the end, don't you think that's a good answer? So I have two questions that are related to one another. First of all, if it could be possible to get more interdependence between the ICAP and the stress test exercise. And second, regarding the disclosure of the stress test, how to close the gap
between disclosure that gets, I mean, not disclosing Pillar 2 guidance, which gives flexibility to the supervisor, with eliminating the, let's say, moral hazard situation where the good ones disclosure, and therefore it is equivalent to saying that those people that do not disclose is because they are not getting a good result. So what is your feeling on these two aspects? Yeah, thank you very much. Those are, of course, are two critical aspects. So first of all, what I suggest is that EBA, as organizer of the exercise, should release the top-down stress test results. So that will be the result, the main result of the exercise, the one obtained by the supervisors. I mean, this is a supervisory exercise. So from my point of view, supervisors should have a final role, a final word on the exercise. And that final word will be obtained, of course, interacting with banks, but from a top-down exercise. And that will be the result released by EBA and supervisory, possibly with the announcement of necessary capital measures by the banks affected by that. Of course, banks can release their own results, but if they want to do so, they will have to do it their own websites and things like that. And if they do so, they probably be forced to explain the difference. But I mean, the supervisor should be out of that dialogue. The initial suggestion of the EBA will be to release publicly and at the same time the two results. I mean, of course, banks cannot be forbidden to release their own results of the exercise, but from my point of view, the final word is by the supervisor, and that's the one that leads to real life measures of capital reinforcement. So that's the first overall point. Second, from my point of view, and that's a discussion that it exists in Europe, the P2G should not be released. That's my opinion, but of course, I take as very good opinions of different people that defend that the P2Gs should be publicly released. From my point of view, to not release the P2G gives some degree of maneuver for the supervisory. And by the way, the P2G has a legal nature different than the other, capital buffers. So that's my personal opinion on that. Now, on ECAP, I think that ECAP is an extremely important exercise because banks do that in their own risk management challenging and testing and all. So it's a very important exercise. And my point here is to bring it more to the dialogue with the supervisor. And from that point of view, I'm not sure at the end of the day if ECAP will be too much different than what are the baseline and the baseline. The stress will be different. I'll come to that in a while. But I mean, if we compare the ECAP baseline and what is the baseline of the stress test scenario under a normal scenario, there are really no very good reasons for them to be that much different. Of course, I know that in Spain you have you have activities in different markets that you probably know somewhat better than what is included in the general assumptions of the exercise. So that probably could bring some difference. But at the end of the day, they should be not different because we are working under the same, expected economic conditions. So they should not be that different. Now, if you look to the stress, of course, the ECAP will have incorporated what are really stressful situations that the bank sees as a key risk for them. Whereas the overall stress test will just deal with, average conditions for everyone. So they don't get idiosyncratic natures. So just to conclude, first, ownership of the exercise to the supervisory, release the top-down supervisory numbers. Second,
I mean, I see no advantage of releasing B2G, but I know that that's not a uniform conclusion. And third, bring more the capital exercise and incorporate it more in the supervisory exercise. Sorry, I took a bit long, but you have very substantial points on your question. That's okay. Thank you very much, Pedro. Thank you. Now, moving to the rest of participants. Is there any question either for Pedro or for Jesus or myself? You can do it by voice or using the chat. Y podéis hacerlo si es para Jesús, para mí, podéis hacerlas en español. And for me, you can also ask in Spanish, though. Okay. Bueno, parece ser que ha quedado todo bastante clarito. Bastante clarito. Pues si no hay cuestiones, vamos a terminar aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Muy obrigado a Pedro por su presencia con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Y como decíamos al inicio, pues confirmaros que estamos haciendo un seguimiento muy cercano, muy detallado de todo el proceso. Vamos a estar muy encima de él y, por supuesto, ofreceros nuestro apoyo en esta tarea compleja que os viene encima para estos próximos meses de hacer frente a un ejercicio complejo, pero sobre todo muy relevante, más relevante que nunca por la enorme amplitud de lo que se espera, por el enorme rango en que el mismo puede generar y por la extraordinaria importancia que tiene en el marco de los planteamientos que ha hecho Pedro. Es un input extraordinariamente importante para los requerimientos de capital por parte del supervisor. Y obviamente en el actual contexto de incertidumbre, casi más que de riesgo, utilizando la dicotomía que expresaba Pedro, pues es mucho más relevante que nunca hacerlo con el máximo rigor metodológico. Por tanto, a vuestra disposición y, en todo caso, como ha mencionado también Jesús, os haremos llegar a todos los que os habéis registrado las presentaciones que hemos mantenido. Muchas gracias de nuevo y a vuestra disposición, como siempre. Gracias y thank you y obrigado. Muchas gracias.